¿Se acuerdan que hace unos días el presidente Gustavo Petro salió muy emocionado a decir ante el fracaso con los Juegos Panamericanos que esa platica mejor miles de millones de pesos se los iba a gastar en los Juegos intercolegiados? Pues con nuestro equipo hemos investigado y encontrado que no solo no se realizaron los Juegos Intercolegiados nacionales en el año 2023, sino que además hay presuntas irregularidades e incumplimientos en su proceso contractual que vamos a llevar ante las autoridades por semejante desprecio a tantos miles de deportistas, sus familias y sus entrenadores. Lo primero que hay que decir es que tanto la entidad contratante, el Ministerio del Deporte, como su contraparte contratista, la empresa en territorio adscrita al Ministerio de Hacienda, ambas son entidades públicas. Por lo tanto, es el gobierno del cambio el responsable del incumplimiento. Y lo segundo es que frente a la modalidad de contratación, este fue un contrato entregado a dedo, más de 51.000 millones de pesos, todo lo contrario a lo que pregona el pacto histórico. Un contrato además que el pasado 4 de agosto del año 2023 en el comité de contratación generó malestar por parte de los funcionarios del Ministerio del Deporte al conocer una cifra de administración del 6.5% a pesar de ser una entidad pública. Paréntesis, lo más preocupante es que frente a todo este proceso contractual, también frente al caso de los Juegos Panamericanos, estuvo al frente quien fuera el secretario general del ministerio, Luis David Garzón, que hoy funge como ministro encargado del deporte designado por el presidente Gustavo Petro. Hablemos ahora del incumplimiento de los contratos para los Juegos Intercolegiados, contrato que fue firmado el 5 de septiembre del año 2023, en su momento por parte de la gerente de En Territorio, la señora Lina María Barrera, que fue viceministra del Deporte en el gobierno de Iván Duque y además congresista por el Partido Conservador entre el año 2010 y el año 2018, sí, nombrada en el gobierno de Gustavo Petro. El Ministerio del Deporte nos responde de manera amañada y mentirosa que no se realizaron los Juegos Intercolegiados a nivel regional y nacional porque 13 departamentos del país no contaban con deportistas campeones en deportes individuales y de conjunto, pero nunca mencionaron de ninguna manera que habían problemas e inconvenientes en el proceso contractual, en la ejecución del contrato, que están debidamente soportados, pero además que por orden expresa del mismo gobierno nacional, del ministerio, se le dijo a los departamentos que no se seguía con los Juegos Intercolegiados. En el informe final de supervisión del contrato se señala de forma escandalosa 16 incumplimientos por parte del contratista, entre otras cosas, por ejemplo, el desarrollo de la plataforma técnica para los Juegos Intercolegiados, la dotación de bienes y servicios, la contratación del personal que necesitaban justamente los departamentos y los municipios, entre muchos otros incumplimientos. Lo más indignante es que el gobierno del cambio, que dice trabajar por las regiones, les incumplió de forma dolosa, pues en el mismo informe se detallan los servicios que dejó de recibir cada municipio. Por ejemplo, a Puerto Carreño no le llegó la indumentaria a los deportistas ni la asistencia médica, a Leticia no le llegó el servicio de alimentación y en Córdoba no se prestó el servicio de transporte. En el caso de Quibdó, incumplieron con 6 de los servicios. Producto de estos incumplimientos, el 23 de octubre del año 2023, el supervisor del contrato, Mario Monroy Hernández, envió una carta al líder del grupo de contratación del Ministerio del Deporte, el señor Edwin Martínez, en el que le pide iniciar con el proceso sancionatorio previsto en el numeral 4.14 del manual de contratación. El mismo Monroy envió un documento al señor Edwin Martínez el 2 de noviembre del año 2023 reiterando la necesidad de iniciar el proceso sancionatorio y además advirtiendo que de no hacerse por parte de En Territorio, repito, empresa adscrita al Ministerio de Hacienda, se estaría incumpliendo con las justas y con su cronograma. Para ese momento ya se había incumplido con la tercera fecha prevista de entrega de servicios a 20 departamentos y municipios. Sin embargo, y pese a la evidencia adjunta que además está publicada en el SECOP, el Ministerio del Deporte me respondió a nuestra oficina al derecho de petición ayer 20 de febrero que
que en el momento no estaba en curso ningún proceso sancionatorio. Asimismo, y como se evidencia en las pruebas documentadas que investigamos y que son públicas, a pesar de los incumplimientos y de que en el gobierno del cambio de Gustavo Petro en el año 2023 no se cumplió con realizar las fases regionales ni los juegos intercolegiados a nivel nacional, la empresa contratista en territorio del mismo gobierno recibió pagos por más de 18.000 millones de pesos de nuestros impuestos y seguramente de las familias de tantos deportistas. Y como si fuera poco, el pasado 30 de diciembre del año 2023, el Ministerio del Deporte decidió prorrogar el contrato con En Territorio hasta el 30 de abril del presente año, a pesar de los incumplimientos, buscando poder sopesar los errores del año anterior y meter en un mismo año los Juegos Intercolegiados del año 2024 con los del 23 que no hicieron. El presidente Gustavo Petro se ufanó de que iba a invertir esos miles de millones de pesos en los Juegos de este año intercolegiados que, presidente, entérese, ni siquiera están planeados como lo hicieron en el año 2023. Seguramente pretenden volverla a incumplir a tantos miles de niños, niñas, jóvenes, familias de deportistas, entrenadores que creyeron en su proyecto político. Ojalá que esta vez sí les pueda cumplir.